Saludos, ¿qué tal? A los amigos y las amigas televidentes que fielmente nos siguen a través de la pantalla chica. Siempre llegamos a un compendio de muchas informaciones, entrevistas, comentarios y análisis. Todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico. Como siempre estamos acompañados de alguien que son maestros, son expertos, entendidos en la materia, en el área jurídica, en la cual nos van a contestar muchas preguntas e inquietudes que nos hacen llegar los amigos y las amigas a través de los diversos medios de comunicación, de nuestro teléfono, nuestro correo electrónico y todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es la comunicación en sentido general. En el día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestros hermanos y directo amigo, el magistrado Manuel Cueva, que nos va a definir una serie de tópicos en el área jurídica que son importantes, interesantes y que de interés del conocimiento en sentido general, a consecuencia de que las personas necesitan, el ciudadano, de asesorarse gratuitamente en el área de lo que es los derechos que le competen y así no alegar ignorancia. Vamos a darle la bienvenida. Gracias, Monsieur. Magistrado. ¿Cómo te está vida? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos por aquí, bueno, como siempre. Estamos vivos y sueltos por la gracia de Dios. Sí, aquí complacido de llevarle una emisión más a los amigos y las amigas que siguen con muchas ímpetus. Este programa en la calle siempre me ven y me saludan y le dicen, salúdeme magistrado Cueva, que es un aceptado catedrático universitario, una persona en el tren público que ha hecho una gestión magnífica y es un gran servidor público que tiene mucha solvencia y prestigio moral con respecto a estar aquí, porque con el ejemplo es que se predica. Para la honra del Eterno. Sí, pero como hablamos... Siempre para Él. Usted siempre empieza nuestro programa claro que sí, con una alabanza divina que enaltece y nos llena de espiritualidad. Creo que como siempre, dejarlo para que usted inicie ese importante momento de santidad. Usted sabe que yo siempre he dicho, cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, cada hora, debemos de darle gracias al Eterno, al Todopoderoso, porque nos mantiene en pie, nos mantiene con vida. Son tantas las cosas que hay que agradecerle, que siempre, todos los días por la mañana, es de costumbre orar para que Él nos bendiga cada día a todos. Y la palabra de Dios en el día de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser el bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que deben de hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrá de ahí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, importante su introducción, que siempre deja un área de espiritualidad y paz aquí. Pero ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar de derecho y derecho profundo. Magistrado Cueva tiene mucho conocimiento y vivencia con relación a este caso. Hay una dicotomía, magistrado, con respecto a lo que es el Ministerio Público, que si es el garante de los derechos o es el juez, que muchas veces ha habido unas discusiones entre muchos togados, abogados y personas comunes y corrientes con relación al caso, y por lo menos esta dicotomía que existe con relación a la comparación de esos aspectos fundamentales, lo que es el derecho con relación a la garantía. ¿Quién es el real garante en este caso?
Bueno, monsieur, es una pregunta muy importante. Desde que usted inicia es tirando strike, monsieur. Eso es muy importante. Sí, hay que dar las cosas como son. La baja hay que quitarle a 95 sí, o a 100. Sí. Pero está bien eso. Bueno, aquí hay que hablar acerca del pensamiento de algunos doctrinólogos, personas entendidos y especialistas en la materia de derecho, sobre todo en derecho penal. Muchos entienden, inclusive en los jueces, hay jueces que entienden que solamente es el juez, es el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo he escuchado también de abogados que tienen una sapiencia y un conocimiento profundo. Pero déjeme decir una cosa. ¿Quién es el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Es el Ministerio Público. Así lo consagra nuestra Constitución de la República, porque es un tema constitucional. Entonces el juez lo que confirma eso. Bueno, el juez también debe tutelar por el debido proceso de ley, pero el Ministerio Público es el garante de los derechos fundamentales del ciudadano. Inclusive, que si nos vamos al Código Procesal Penal de la República Dominicana, establece en el artículo 95 cuáles son esos derechos que le asisten al ciudadano. Por ejemplo, cuando el individuo es aprehendido, es apresado, está ante el Ministerio Público, él tiene derecho a una llamada. Es un derecho fundamental. Él tiene derecho, inclusive yo, de mi parte, cuando está una persona arrestada, le digo, usted tiene derecho a una llamada y les presto mi celular, el mío. Esto no es fiscalía, esto es el mío. Ahora, una llamada a un familiar, ¿verdad? Sí. Comunicándole que él está apresado, que él está en tal sitio, que él está en tal lugar. Y tiene derecho también a comunicarse con su abogado. Cuando el Ministerio Público no le permite la comunicación del abogado en la etapa inicial al imputado, le está violando un derecho constitucional y él tiene que tutelar, tiene que garantizarle ese derecho al imputado. Pero es que eso no es que él quiera o no quiera, es que la Constitución así lo establece. Magistrado. Y lo establece la ley, el Código Procesal Penal nuestro. Yo escucho en múltiples ocasiones que cuando el Ministerio Público no está de acuerdo con la decisión de un juez, como ser garante de los derechos fundamentales, muchas veces apela o va a otra instancia. Sí, ya eso es otro tanto, sí. Porque vamos a ver cómo va cambiando el rol. Sí. Por ejemplo, cuando estamos en lo que es la etapa del juicio, desde el punto de vista mío, el Ministerio Público no es imparcial. O sea, el Ministerio Público es parcial. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es una condena a través de la acusación. Sí. A través de la acusación que él le va a demostrar a los jueces más allá de toda duda razonable. Óigame, eso no se puede quedar nunca. Él tiene que demostrarle más allá de toda duda razonable que él ha cometido los ilícitos. ¿A través de qué? A través de la acusación. Entonces, ahí el Ministerio Público juega un rol que más adelante vamos a ver. Entonces, pero en la etapa inicial, él es el garante de los derechos fundamentales de ese imputado. Derecho a una llamada, derecho a comunicarse con un abogado, derecho también a comunicarse con sus familiares. O sea, en ese sentido, en ese mismo aspecto, hay otro mecanismo muchas veces que se discute mucho y se trata, y es escenario de polémica, como es el caso al derecho de la defensa, que muchas veces forma parte de todos los procesos que se dan judiciales, no importa en qué escala, en qué medida se da. Entonces, con respecto a esto, al derecho de defensa, quiero que usted me hable un poco sobre si realmente
tiene derecho a la defensa un reo o no, sí o no, porque imagino que sí. El derecho de defensa cae dentro de los derechos fundamentales que establece el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en el artículo 18 del Código Procesal Penal, que establece: todo imputado tiene el derecho de defenderse personalmente y de ser asistido. Vamos a dejarlo ahí, a poner un punto ahí. Todo imputado tiene derecho a defenderse y de ser asistido. ¿Qué resulta? Yo, por ejemplo, estaba un día en un tribunal de aquí de Santiago y había un abogado que era imputado, un abogado. Resulta que el abogado asumió su propia defensa, Usted dirá, bueno, ¿será lícito o no? Sí, la ley lo permite. Sí. La ley lo permite, el artículo 18 lo permite. Ahora, ¿en la práctica sería aconsejable? No, porque el problema es que los roles cambian. Cuando uno es imputado, no es lo mismo que ser defensor, porque cuando usted es imputado, usted lo que está pensando es que podría sobrevenir una condena o una solución. Sí. Y quizá no va a desarrollar los temas que usted entiende. Por eso es aconsejable que si una persona asume su propia defensa, que sea asistido por un abogado como lo establece la ley. Esa dualidad se ve como... Pero el Código Procesal Penal en su artículo 18 le da esa facultad de él poder defenderse, hacer una defensa técnica sobre su caso, pero lo más aconsejable es que sea asistido de un abogado. Ahora bien, con relación al derecho de defensa, en ese mismo artículo 18, establece que si el imputado no tiene un abogado, el Estado le proporcionará uno. Y la audiencia no puede pasar sin la presencia de su abogado, porque él estaría entonces en un estado de indefensión. Entonces, al estar en un estado de indefensión, la audiencia no puede proseguir con las demás etapas. En ese sentido, el derecho de defensa es tan amplio y tan abarcador que el imputado tiene que ser asistido por un abogado, y si no lo tiene, el Estado le proporcionará uno gratuitamente. Magistrado, yo escucho con mucha frecuencia a las personas común y corriente cuando están buscando asistencia de un abogado, cuando hayan cometido un error, un delito o una infracción a la ley, de querer a buscar un buen abogado para que lo asista y lo saque de la cárcel y quizás le borre su culpa o su pena a través de lo que es las instancias superiores. Entonces, escuché un abogado que se le abordó en ese caso de una gente que habían imputado que habían cometido una grave violación a la ley. Y el abogado le dice, no, yo no puedo a usted sacarlo de la cárcel ni reducirle su pena. Yo lo que lo voy a representar como abogado en sí, como el derecho que usted tiene, pero eso no le sirve a usted que usted vaya a penar, a juzgar una pena del error que usted ha cometido. Lo que podemos, yo como abogado, es lo que debo de evitar, que esa pena se le alargue y que usted tiene derecho a una apelación y tenga derecho a una libertad condicional, a una serie de cosas que lo benefician como reo, pero no de evitar de que usted purgue y cumpla su pena. Entonces, el común de la gente habla mucho de eso, de que se va a buscar un buen abogado para que lo saque de la cárcel. Entonces, la gente, eso es lo que entiende muchas veces, porque está pagando para que quizás lo saquen de la cárcel. Y eso es muy común en la gente que comete este tipo de agravio. Correcto. Entonces, sobre la primicia de la Constitución y los tratados, recientemente la República Dominicana firmó un tratado con Holanda con respecto a lo que son las aguas territoriales de nuestra frontera, y que los partidos de oposición han estado criticando con respecto a eso, a que los tratados que se han hecho entre estos dos países
han sido violatorios. Entonces, hábleme sobre la primicia de lo que es, o la primacía de los derechos que tienen que ver con relación a lo que es los tratados. Bueno, acerca de la primacía y de los tratados, quien nos da la respuesta es el artículo 1 de la Constitución, del Código Procesal Penal. Artículo 1 del Código Procesal Penal. Pero tiene lo que se llama una palabra clave, o sea, le mot-clé, como le llaman en francés, Sí. Garantizar. ¿Qué significa eso? Que los tribunales de la República Dominicana, al aplicar la ley, al aplicar la Constitución, debe de garantizar la fiel ejecución de la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces, esa es la primacía de la primacía de la Constitución y de los tratados. Entonces, lo que significa es que los tribunales, al aplicar la ley, tienen que verificar, tienen que garantizar la efectividad, la vigencia de la Constitución y de los tratados internacionales al momento de hacer una aplicación justa en sus decisiones. Sumamente importante. Luego, magistrado, de haber escuchado su respuesta con respecto al cuestionamiento que hemos hecho, es importante. Vámonos a la primera pausa para luego regresar con otros tópicos y temas muy importantes de interés nacional que la gente está esperando, porque realmente el público, en sentido general, nos sigue y nos hace algunas preguntas a través de los canales de comunicación. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía.
Estamos de regreso ya en nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad. Un toque de queda los fines de semana, como siempre acompañado de un experto entendido en temas jurídicos. Como siempre, el magistrado Manuel Cueva. Ya magistralmente hemos tratado algunos temas y algunos tópicos que lo han dejado claro a todos el que está frente a la pantalla chica, viéndonos y escuchándonos a la vez. Y realmente ha sido interesante. Hay otro tema importante que la gente le da seguimiento y que muchas veces ha alcanzado ya niveles de preponderancia en la República Dominicana, que ha sido el tema de la indemnización, que anteriormente no se ponían demanda, ya se ponen demanda y prosperan, porque el Estado de Derecho nuestro parece que ha avanzado un poquito y ha creado niveles de conciencia en el ciudadano y también entre los infractores de que deben de un momento a otro pagar tributo por acciones y daños, porque anteriormente aquí la gente en lo que es los accidentes de trabajo, lo que eran los accidentes de tránsito, lo que eran las violaciones a derechos, se quedaban simplemente quizás en una pena en la cárcel o civil muchas veces, pero de hecho no había ese mecanismo de indemnización que resarciera el daño hecho de manera monetaria a la víctima. Entonces, queremos que usted nos hable de ese aspecto sobre la ley y sobre los elementos que acogen lo que es la indemnización en nuestro país. Ok, en ese sentido vamos a abordar dos cosas, la teoría y la práctica. Sí. ¿Qué dice la norma y cómo eso se ha traducido ante los tribunales de la República Dominicana en la práctica? Lo primero que tenemos que decir es que derecho a indemnización lo establece el artículo 20 del Código Procesal Penal. Establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada, oiga bien, por un error judicial. Un error judicial. Punto. Punto. Vamos ahora ante los tribunales. Yo desarrollé una tesis que se dio aquí en la República Dominicana. Yo escribí un libro acerca de los incidentes en el Código Procesal Penal y aplicación general. Y en ese libro que yo escribí, en el artículo 20, que fue una revisión completa del Código Procesal Penal desde el primer artículo hasta el último artículo. Y en el artículo 20 usted va a encontrar un ejemplo práctico. Y es, estudió conmigo el compañero de trabajo también, que cometió un error judicial. Un error judicial. No voy a decir el caso, ¿verdad? Porque todavía... Entonces, ¿qué resulta? Que la persona, al ver que se cometió ese error judicial, entonces, en virtud del artículo 20, demandó a ese Ministerio Público y al Estado en una indemnización, porque él no se dedicaba ni nunca había tenido problemas con asuntos de la ley 50-88. Entonces su proceso fue un error, su proceso fue llevado a cabo violentándose muchos derechos fundamentales. Entonces hay que tener muy en cuenta, si usted en la etapa preparatoria, Ministerio Público, usted encuentra que esa no es la persona penalmente responsable, deje esa persona, continúe con las investigaciones, bueno, no presente acusación, o si estamos en la etapa inicial, usted puede ordenar, como lo establece la ley, lo que es una libertad motivada. ¿Por qué? Porque no es la persona penalmente que ha cometido esos hechos. Resulta que a esa persona que yo estoy hablando, el juez o los jueces le dieron una sentencia absolutoria, ¿verdad? Porque penalmente él no era el responsable. Él hizo así, buscó su propio abogado y en virtud de lo que establece el artículo 20 del Código Procesal Penal, lo demandó
a él y demandó al Estado. No sé cuál fue el desenlace final, pero yo sé que hubo una demanda y eso está plasmado en el libro que escribí acerca de los incidentes en el Código Procesal Penal, que lo invito a todos ustedes a leerlo. Es muy común en la República Dominicana de que muchas personas han cumplido una sentencia o han estado presos y lo han soltado a consecuencia de que se le han hecho un juicio mal, eran inocentes y nunca han recibido... Error judicial, sí, esa es la palabra. Y nunca han recibido indemnización. Veo que ya recientemente Sí, ya la gente está claro, recibiendo indemnización. Mucha gente trabajaba en una fábrica, tenía un accidente y no recibían indemnización. Pero ya parece, como les digo, el Estado de Derecho nuestro ha cambiado un poquito y ha habido un nivel de conciencia por parte de los ciudadanos y de todos los sectores de la sociedad civil. Lo que pasa es, escúchame, Messier, lo que pasa es que los ciudadanos se han empoderado Sí, ya derecho, de lo que es el derecho, porque es una cosa. Yo siempre estoy en conteste. El día que los ciudadanos se empoderen realmente de los derechos, ustedes van a ver que fiscales presos. ¿Por qué? Porque a veces es que tú no puedes violarle ningún tipo de derecho a un ciudadano. No es que eso no se puede. Policía también preso. Sí. Cuando realmente el ciudadano se empodere bien de sus derechos fundamentales, ustedes van a ver esa acción, ustedes dirán, caramba, pero Manuel Cuevas se está exagerando demasiado. No. Usted verá. Hay un fenómeno. Hay un fenómeno que ha favorecido mucho a la sociedad dominicana y el ciudadano común. Ha sido la globalización, la internacionalización del derecho. Muchos dominicanos han ido y viven en los Estados Unidos. Porque mire. Y ese mecanismo en Estados Unidos de ejercicio jurídico y de respeto a los derechos, los dominicanos lo han observado, donde las demandas prosperan si usted tiene la razón. Claro. Y ves que a la gente le sale mucho dinero por cualquier cosa. Todavía persiste la práctica de entrar a residencia privada sin una orden. Sí. Sin las condiciones que establece la ley. Sí, porque sí. la ley te establece cuáles son esas excepciones, pero aquí no se respeta eso. Entonces, cuando un ciudadano se empodere es verdad, ustedes verán, señores. Sí, entonces eso... Entre otras cosas, eso son cositas. Sí. Entonces, otro aspecto que debemos tratar con respecto a la separación de funciones. Así es. Esto es un elemento que realmente hay que darle seguimiento y tomar en cuenta y importancia, porque esto descentraliza un poco más el ejercicio de la administración de justicia. Y entonces queremos que usted nos hable sobre esto de la función de las separaciones. Eso es muy importante. Usted ha dado en la diana, como se dice. Una de las cosas por lo cual la reforma del Código Procesal Penal era necesaria es por la separación de funciones. Sí. Antes el policía era todo. El policía era fiscal, era fiscal y era juez. O sea, tenía todas las funciones. Aunque ahora, pero la ley es la ley. Resulta que con la separación de funciones, cada quien tiene un rol específico en la justicia. Por ejemplo, en virtud de lo que establece el artículo 22 del Código Procesal Penal, te establece que el Ministerio Público investigue y acusa. Ese es su rol. El abogado defiende. Por ejemplo, el abogado del imputado está para defender. Entonces, los roles entre el Ministerio Público y el abogado son disímiles. Son muy diferentes porque uno es acusar y el otro es defender. ¿Cuál es el rol del juez? Juzgar. Sí. Entonces, si respetamos cada uno de los roles, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ese es el rol que le ha dado el Código Procesal Penal, nuestra ley vigente en la actualidad. Entonces, la separación de funciones es muy importante y hay que llevarla a cabo. Por eso yo digo, por ejemplo, en los cuerpos investigativos, lo primero yo le digo, ¿usted sabe lo que es esto? El Código Procesal Penal. Yo no quiero que
que usted me respete a mí. No, es que usted respete eso. Si usted me respetó eso, usted me está respetando a mí. Porque es que queremos jugar un rol que no nos corresponde. Entonces, el policía quiere ser fiscal, sí, quiere mandar, quiere dirigir. Pero ¿qué pasa? Que el código te establece en el artículo 88 que el que dirige las investigaciones es el Ministerio Público. Entonces, magistrado, podemos alegar que cuando se cumple la función de lo que es la separación de poderes, entonces se da un proceso justo y verdadero, porque por lo menos entran todos los elementos importantes y fundamentales. Si hay la separación de funciones y si cada quien cumple con su rol, usted va a ver que los procesos van a salir más fuertes. Porque ¿qué pasa? Si usted como policía, sí, usted no cumple con su rol y quiere jugar el rol mío, entonces hay problema. Hay problema y vamos a ver cómo un proceso entonces se van a obtener pruebas ilegales y que lamentablemente si el Ministerio Público, por ejemplo, arma el expediente y lo lleva a otras etapas del proceso, vamos a ver que los jueces van a acogerse a una teoría. Entonces, a la teoría del árbol envenenado. Oh, terrible eso. Claro. ¿Qué pasa? Que una prueba ilegítima, ilegal, no puede ser introducida al proceso. ¿Por qué? Porque no solamente arranca el proceso, sino que lo tumba del fondo y de la forma, como decía Aristóteles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que darle después una libertad a esa persona. Como usted está imbuido en las entrañas del monstruo, podemos decir entonces que... Ese es el Leviatán, monsieur. Sí. Digo yo. Pero vamos a ver desde ese punto de vista algo. Sí. Como la cultura jurídica nuestra estaba basada sobre un código viejo, el código napoleónico del Franklin, y que había una serie de aspectos sí, importantes ahí, que es lo que era la cultura trujillita. Y al crearse el nuevo código, que ya... que no es nuevo nada, ya no tiene nada, 20 años. Tiene 20 años, pero sí, todavía una generación, hay varias generaciones todavía que están sobremontadas la creencia anterior. Así es. Y que se le hace un poco difícil de cambiar, porque muchas veces los cambios crean resistencia, y más en sectores muy conservadores. Y como se dan este liberalismo de nuevo código, todavía hay señales en los cuarteles, en los agentes, de aplicar las leyes de esos esquemas anteriores, que esa cultura todavía impera y no le ha sido posible hacer un proceso de transición gradual, sino un poco lento, con relación a la aplicación de los nuevos procedimientos. Todavía tienen incidencia esos viejos esquemas en la nueva administración de justicia, ya que tiene 20 años una generación. Pues eso es lo que yo observo y veo, donde el policía quiere hacer toda la función, donde un coronel puesto en un lugar quiere hacer ley, batuta y constitución, y todavía donde hay jueces y hay ministeriales públicos que tienen muchísimo tiempo en el ejercicio de sus funciones, no han asimilado los nuevos esquemas. O sea que hay una mezcla de todo eso en nuestro país, en la justicia, que por eso hace muchas veces algunos puntos y mancha negra en el ejercicio de esta función y en los resultados de los verdaderos procesos, como deben darse. Lo único que yo siempre he dicho, respetar los roles. Sí. ¿Cuál es el rol suyo y cuál es el mío? Sí. Si usted respeta el mío, no hay ningún problema. Pero tenemos que respetar los roles que establece la ley, que establece el Código Procesal Penal, en su artículo 22, en lo que es la separación de funciones. Que tú no puedes jugar el rol mío, usted como policía, es que usted tiene que jugar el suyo, el suyo como policía. Y si usted no sabe cuál es su rol, entonces usted tiene que leer e investigar. Usted tiene que leerse que el artículo 91 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el rol que tú tienes que jugar? Sí. Bueno, entre otras leyes. En medio de esta refriega de preguntas y respuestas, recibí una pregunta que me hizo un amigo televidente, que yo se la voy a leer inéditamente, para que vamos a ver. Dice aquí, ¿qué significa la motivación de la decisión de los jueces? ¿Y cuáles son los derechos de las víctimas, si tienen derecho en
tener un abogado del Estado. Ok. Vamos con la primera. Motivación de los jueces. Sí. Motivación de los jueces. Hay dos palabras clave ahí. Sí. Hecho y derecho. Vamos a desglosar qué significa eso. Hecho y derecho. Dice que los jueces en sus motivaciones tienen que motivar en el hecho y en el derecho. ¿Copió ahí? Sí, sí. Tienen que motivar En en el hecho y derecho. Evidencia clara. Hecho y derecho. Entonces ellos tienen que decir en la sentencia por qué le dan el valor a X pruebas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Si cumple con el voto de la ley. Por eso tienen ellos que describirlo en sus decisiones. Entonces, esas motivaciones, cuando son motivaciones de hecho y de derecho que sean justas, yo le voy a plantear algo. Un día estaba yo en una audiencia. Oiga, Sí. oiga. Un ejemplo, señores. Un día estaba yo en una audiencia. Era un caso muy sonoro. El juez que estaba explicó con tanta lucidez, en hecho y derecho, su sentencia. Cuando se terminó la audiencia, salimos del salón, y cuando salimos del salón, el abogado de la imputada me dijo a mí: mira, como ese juez motivó eso en hecho y derecho, hasta a mí me convenció por qué había que darle prisión preventiva a esa persona. Oiga eso, el mismo abogado de la imputada, él dijo a mí, de la forma como él motivó en hecho y derecho, me convenció. ¿Por qué? Porque cuando son jueces que son duchos en la materia, que saben lo que tienen entre la mano, que saben derecho, en sus decisiones explican el por qué emitió o el por qué le impuso una prisión preventiva al encartado o a la encartada. Entonces, las decisiones son muy importantes en el Estado de Derecho. Con relación a la segunda pregunta sobre los derechos de la víctima, la víctima tiene derecho a ser informada desde el inicio del caso y durante todo el proceso. Es un derecho que ella tiene a ser informada, pero también tiene otro derecho que lo establece el Código Procesal Penal. Si mal no recuerdo, en el artículo 27 del mismo código, establece que si la víctima no tiene abogado, el Estado le proporcionará un abogado para que la asista en todas las etapas del proceso penal. Entonces, ahí vemos que la víctima, ¿verdad?, tiene derecho a ser informada, debe de recibir un trato digno, ese es uno de los requisitos también, debe de recibir. La víctima tiene tres formas o tres facultades. ¿Usted sabe cuáles son esas tres facultades? Sí, sí. Víctima, querellante y testigo. Porque la víctima puede ser testigo de su propio caso. Sí. Puede ser testigo. Va a revelar claro, lo que porque sucedió. es una víctima directa. Sí. Pero el juez o los jueces, dependiendo de la etapa procesal donde estemos, la van a escuchar, van a ver si su testimonio es coherente, dice la verdad. Porque oye una cosa, cuando una persona dice una mentira, es como el cojo, excúsame la expresión, que cuando por más que huye no va a rendir lo suficiente. Así es la mentira. Ahora, cuando es verdad, los mismos jueces que también tienen ese aspecto, que en virtud de lo que establece el artículo 172 y el artículo 333 del Código Procesal Penal, ellos van a valorar esa prueba, van a valorar el testimonio de la víctima. Entonces, en definitiva, la víctima tiene tres facultades:
víctima, querellante y testigo. ¿Dónde va, monsieur? Ok. Bueno, magistrado, importante esa destacada participación. Vámonos ahora a otra pausa para luego regresar con la parte final y otro tema tópico esencial que la gente requiere conocer con relación a nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos aquí dándole continuación en la parte final de nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. El magistrado Manuel Cueva, un individuo con mucha sapiencia y conocimiento con relación a todos los ámbitos de derecho, ha estado ligado por muchísimo tiempo a lo que es la administración de justicia y eso le hace ser un conocedor. Además, es un catedrático versado en varios temas en lo que es el derecho civil y en otros tópicos. Magistrado, ya hemos hablado de muchos temas y aportes importantes sobre derecho, pero hay un tema que siempre llama mucho la atención en el área jurídica, principalmente a través cuando se le lleva un proceso a un individuo en los tribunales, que es el principio de autoincriminación, que muchas veces es víctima de polémica este tema y algunas aseveraciones que si favorece o no. Entonces yo quiero que usted nos hable con relación a este caso. Bien. Con relación al principio fundamental de no autoincriminación, está establecido, si mal no recuerdo, en el artículo 13
del Código Procesal Penal, el cual establece que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Y tiene otra frase, y es: el individuo tiene derecho a permanecer en silencio. Ojalá que esto se le grabe aquí a nosotros, a todos nosotros. Que parece como que vivimos como en un mundo aéreo. Vamos a repetirlo otra vez, porque es que como que para que se quede. Derecho de no autoincriminación. Sí. Artículo 13 del Código Procesal Penal. Nadie puede ser obligado a declarar. ¿Escucharon? Y el individuo tiene derecho a ¿qué? A guardar silencio. Pero aquí no, en la República Dominicana usted ve que se le da dos palos y dos tabanadas, declara y cosas. Eso no es el derecho. Por eso es que estamos hablando de las falencias que hay en las investigaciones. Eso, en mejor de contribuir, daña lo que es el proceso. Porque usted tiene que buscar las pruebas alternas. Usted no puede coger el imputado, darle una golpiza o constreñirlo y usted busca la prueba por ahí. No, eso no es lo que te establece la ley. Eso no es lo que te establece la ley. Tú tienes que garantizarle a ese imputado todos esos derechos fundamentales para que el proceso no sea viciado de ilegalidad ante los tribunales. Porque muchas veces vemos que el juez le dio una libertad. Sí, pero hay que ver por qué le dio la libertad. Y si tú le violaste todos esos derechos, mijo. ¿Comprende? Sí, sí. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales que hay que observarlo. Por ejemplo, si estamos en el tribunal, se inicia la audiencia, el juez presidente inicia la audiencia, o si es unipersonal, el juez o la jueza inicia la audiencia. ¿Qué resulta? Ese juez que está ahí tiene que advertirle a ese imputado su derecho de no autoincriminación. Ese juez que está ahí tiene que decirle: usted tiene derecho a declarar o no, y especificarle también ahí mismo: su silencio no equivale a culpabilidad. Oiga bien, su silencio no equivale a culpabilidad. Entonces, así, ahora, él tiene la facultad, el imputado, porque si el imputado le dice al juez o a los jueces: yo voy a declarar, es un derecho que él tiene. Ahora, si el imputado dice que no va a declarar, ni el juez, ni el fiscal, ni los abogados, nadie puede hacerlo declarar, porque es un derecho que él tiene, que le asiste. En caso contrario de que él diga que sí, tiene que constar en acta, en el acta de audiencia. Si mal no recuerdo, me decía el artículo 246, si la memoria a mí no me falla. Ese todavía. mismo es. ¿Ese mismo es? Sí. Ay, mamacita. Todavía está un poquito lúcido, presidente. Sí, ese mismo es. Entonces, en esa acta tiene que consignar que el imputado desea declarar. Entonces, ahí va, él declara todo lo que él entiende. Y el imputado tiene derecho a declarar cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Sí. Y usted me preguntará: pero que el testigo declara una sola vez y si vuelve un contrainterrogatorio, sí puede hacerlo. Pero el imputado no. El imputado tiene derecho a declarar cuantas veces sea necesario. Y usted dirá: ¿y por qué? ¿Y quién que está siendo juzgado? El imputado. Entonces él tiene un derecho material de defenderse también, aunque el abogado tiene un derecho que es la defensa técnica de ese imputado. Entonces son dos defensas:
La defensa material la hace el imputado. La defensa técnica la hace ¿quién? El defensor técnico del imputado. Sí, sí. Así es. Entonces, ese principio de no autoincriminarse es muy claro. Muy importante. Así es, monsieur. Bueno, magistrado, ya nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, esperando que en otra edición estaremos aquí fin de semana, usted esté con nosotros para compartir otros temas importantes y de interés nacional. Así es. Entonces, le vamos a dejar la posibilidad abierta para la próxima semana, para estar aquí con otros tópicos interesantes. Así es, monsieur. Con la ayuda del Creador, que el Señor nos dé toda la fuerza necesaria. Sí. Y bendecido por ese Creador. Está bien. A la próxima, monsieur. A la próxima, entonces. Ok. Pues nos despedimos. Hasta la próxima.